Me llamo Carly, tengo 27 años y soy una artista independiente en Boston, tratando de salir adelante. Estaba terminando un encargo en mi estudio cuando sonó mi celular. Era un mensaje de mi mamá. Cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes casa. A ver qué tan valiente eres ahora. Jaja. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. No podía ni respirar. Pasé 2 días lidiando con la traición y sin tener dónde quedarme. Luego me llegó un correo urgente del abogado de la familia. Tenemos un problema. Llama de inmediato. Antes de contarte lo que pasó después, dime desde dónde me estás viendo y suscríbete si quieres escuchar más historias sobre cómo defenderte cuando todos los demás ya se rindieron contigo. De niña siempre fui muy unida a mi papá. Mi padre, James, fue quien me enseñó todo sobre el arte y la creatividad. Pasábamos horas en su pequeño estudio, mezclando colores, aprendiendo a ver el mundo con ojos de artista y, lo más importante, a expresarme en mi trabajo. Esos fueron los recuerdos más felices de mi infancia, reír, pintar y platicar de todo. Él siempre creyó en mí, me repetía que tenía un talento especial que debía compartir con el mundo. Pero cuando yo tenía 15 años, el cáncer se lo llevó demasiado rápido. Un mes estaba bien, al siguiente le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4, y 3 meses después ya no estaba. El vacío que dejó fue enorme, y ni mi mamá ni yo supimos cómo llenarlo. Mi mamá, Susan, siempre había sido fuerte. Antes de la muerte de mi papá era cariñosa, alegre y con un gran sentido del humor. Trabajaba como maestra de primaria y amaba su trabajo. Éramos una familia de clase media, sencilla pero feliz, llena de risas y amor en nuestra casa. Pero perder a mi papá la cambió por completo. Se volvió más fría, ansiosa, como perdida sin él. 2 años después conoció a Robert en un evento escolar para recaudar fondos. Él era un empresario exitoso, dueño de varias inmobiliarias en el estado. A simple vista era encantador, educado y parecía preocuparse de verdad por mi mamá. Por primera vez desde la muerte de mi papá, la vi sonreír otra vez, y eso me dio gusto por ella. Se casaron rápido, apenas 6 meses después de conocerse. Con Robert llegó un estilo de vida distinto. Dejamos nuestra casita acogedora y nos mudamos a una mansión enorme en las afueras. De pronto teníamos servicio en la casa, coches lujosos y ropa de marca. Mi mamá dejó su trabajo de maestra porque Robert le insistió en que ya no necesitaba trabajar. Cuando nació mi media hermana Lily, todo empezó a cambiar aún más. Lily era 7 años menor que yo y se convirtió en el centro de atención. Era hija biológica de Robert y desde el principio se notó que la prefería. Mi mamá, quizás sin darse cuenta, empezó a seguirle la corriente. La mansión en la que vivíamos nunca se sintió como un verdadero hogar para mí. Cada rincón me recordaba que esa era la casa de Robert, no la nuestra. El único espacio que sentía un poco mío era un cuartito que convertí en estudio de arte, donde guardaba todos los materiales y pinturas que me había dejado mi papá. Con el tiempo, las diferencias entre lo que Robert quería para mi vida y lo que yo deseaba se hicieron más claras. Para él, el arte era solo un pasatiempo en el mejor de los casos, y una pérdida de tiempo en el peor. Quería que estudiara negocios o derecho, algo práctico que asegurara dinero. Mi mamá, que antes me animaba a seguir mi pasión por el arte, empezó a repetir lo mismo que él. Scarly, quizá Robert tiene razón, me decía. El arte es una carrera muy difícil. Solo queremos lo mejor para ti. Pero yo sabía que era lo mejor para mí. Sabía lo que me hacía feliz, lo que hacía cantar a mi corazón. Y no era estar en una oficina con números ni escribiendo documentos legales. Era crear, expresarme, darle belleza al mundo, justo como mi papá me enseñó. Las discusiones empezaron a ser cada vez más frecuentes y fuertes. Robert criticaba mis amistades, mi forma de vestir, las desveladas pintando y, sobre todo, mi decisión de estudiar bellas artes en la universidad. Mi mamá se quedaba callada a su lado, a veces asintiendo, a veces tratando de calmar la situación, pero nunca defendiéndome de verdad. En privado me decía: ¿por qué no puedes ser más agradecida con todo lo que Robert nos ha dado? Él nos ha dado una casa hermosa, seguridad económica y si se preocupa por tu futuro. Pero yo veía lo que ella no quería ver,
como Robert poco a poco la había hecho depender de él, tanto en lo económico como en lo emocional. Como la aisló de sus viejos amigos y colegas. Como controlaba cada aspecto de nuestras vidas con la excusa de cuidarnos. Y eso me daba miedo. Extrañaba a la mamá que yo conocía antes. La que reía hasta llorar. La que defendía lo que creía. La que me decía que siguiera mis sueños, igual que lo hacía mi papá. A veces, cuando Robert se iba de viaje de negocios, alcanzaba a ver destellos de esa versión de ella. Cocinábamos juntas, veíamos películas viejas o simplemente platicábamos sobre papá. Pero en cuanto Robert regresaba, mi mamá volvía a ser esa nueva versión de ella misma, la que solo existía para complacerlo y mantener la imagen perfecta de la familia feliz. Cuando terminé la universidad, supe que tenía que salir de esa casa. No solo por mi carrera, sino por mi salud mental. Era demasiado, la presión constante para ser alguien que no era, andar con cuidado para no enojar a Robert, y el dolor de ver cómo mi mamá se iba apagando frente a mis ojos. Así que, aunque ellos se opusieron, tomé una decisión que cambiaría mi vida y también nuestra relación. Una decisión que, viéndolo ahora, fue el primer paso de un camino largo y doloroso, que terminaría llevándome a ese mensaje de texto devastador y a todo lo sorprendente que pasó después. Después de graduarme, renté un departamentito cerca de la zona de arte en Boston. Era minúsculo, no llegaba ni a 50 metros cuadrados, con papel tapiz descarapelado y un sistema de calefacción que fallaba todo el tiempo, pero era mío. Por primera vez en años podía respirar sin las miradas de desaprobación de Robert o los suspiros decepcionados de mi mamá. La renta estaba alta para lo que era, pero la ubicación era perfecta. Tenía galerías y estudios a unos pasos, y lo más importante, estaba cerca del taller de arte Hartman, donde conseguí un puesto de principiante. El sueldo era mínimo, apenas para pagar la renta y la comida, pero estaba aprendiendo de algunos de los artistas más talentosos de la ciudad. Mi jefe, David, un escultor reconocido, me dio la oportunidad después de ver mi portafolio. Tienes un talento natural, Carly, me dijo. Con la guía adecuada y mucho trabajo, podrías hacerte un nombre. Escuchar eso fue como un bálsamo para mi alma, después de tantos años de que me hicieran sentir que el arte era solo un pasatiempo. La reacción de mi mamá era justo la que esperaba. Primero llegaron las culpas. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? ¿Abandonando a tu familia? Luego las comparaciones. Tu prima Sara acaba de entrar a la escuela de Derecho, y tú aquí, desperdiciando tu vida con tus pinturitas. Y al final, la aceptación fría, cargada de decepción. Está bien, haz lo que quieras, pero no vengas llorando cuando no puedas pagar tus cuentas. Robert fue aún más directo. Estás cometiendo un error del que te vas a arrepentir. El mundo real no es amable con los soñadores, Carly. Y cuando fracases, no esperes que nosotros te salvemos. Sus palabras me dolieron, pero yo estaba decidida a demostrarles que se equivocaban. Trabajé sin parar, a veces jornadas de 14 horas entre el estudio y mis propias pinturas. Poco a poco empecé a vender algunas piezas en tienditas locales y pequeñas galerías. No era mucho, pero lo suficiente para darme esperanza de que iba por el camino correcto. Unos 6 meses después de haberme mudado, recordé algo muy importante. Antes de que mi papá muriera, había dejado un fideicomiso para mí con el dinero de su seguro de vida y algunos ahorros. No era una fortuna, pero la idea era ayudarme con la universidad y, tal vez, darme un enganche para una casa algún día. Yo era tan joven cuando él falleció que casi lo había olvidado. Ese fideicomiso se liberaba cuando cumpliera 25 años, y eso fue hace 2 años. Llamé a mi mamá para preguntarle sobre eso. Su respuesta fue evasiva. Kai, esa cosa vieja, creo que Robert lo reinvirtió por ti. Es algo muy complicado. Podemos hablarlo en Acción de Gracias. Llegó el día de Acción de Gracias y regresé a la mansión con la esperanza de aclarar lo de mi herencia. La cena fue tensa, con Robert acaparando la conversación, hablando de sus nuevos negocios y de los logros de Lily en la primaria. Esperé hasta el postre para sacar el tema del fideicomiso. Mamá, sobre el fideicomiso que papá dejó para mí, empecé con cuidado. Quisiera saber si ya puedo acceder a él.
Estoy pensando en comprarme un pequeño depa en lugar de seguir rentando, y ese dinero me ayudaría mucho para el enganche. El silencio que siguió fue insoportable. Mi mamá volteó a ver a Robert, quien dejó el tenedor en la mesa con toda la calma del mundo. Ese dinero ya no existe, Carly, dijo sin rodeos. ¿Cómo que ya no existe? Pregunté, sintiendo que el corazón me latía a mil. Lo usamos para unas inversiones, contestó. Mi mamá intervino rápido, con la voz temblorosa. Fue por la familia, por el futuro de Lily. No podía creer lo que estaba escuchando. Esa era mi herencia de papá. ¿Cómo pudieron usarla sin siquiera decirme? Y eras menor de edad cuando se tomaron las decisiones, dijo Robert fríamente. Tu madre tenía la autoridad legal para manejar esos fondos como quisiera. Pero ya tengo años de no ser menor, y el fideicomiso se liberó cuando cumplí 25. Ese dinero era legalmente mío. Mi mamá se veía incómoda, pero se mantuvo firme. Robert entiende mucho mejor de finanzas que tu papá. Él tomó la decisión con mi apoyo total. Fue lo mejor, Carly. Me quedé helada. No solo por el dinero, que sí era mucho, sino porque me di cuenta de que mi mamá ya no era la misma. La mujer sentada frente a mí no era la mamá que yo recordaba. Era alguien distinto, alguien que tomó lo que mi papá había guardado con tanto amor para mí, y lo entregó sin pensarlo 2 veces. No puedo creer que me hayan hecho esto, dije, con los ojos llenos de lágrimas. Papá quería ese dinero para mi futuro. Tu padre tenía expectativas poco realistas, interrumpió Robert con frialdad. Solo alentaba tus delirios artísticos. Solo intentamos ser prácticos, dijo mi mamá. Esa fue la gota que derramó el vaso. Para ellos mis delirios artísticos eran una pérdida de tiempo, pero para mi papá eran algo valioso, algo en lo que él sí creía. A diferencia de Robert, mi papá sabía que la vida era mucho más que dinero y estatus. Esa misma noche me fui de la casa y no hablé con ellos durante meses. La pérdida del fideicomiso significó que tenía que trabajar el doble para poder sobrevivir. Tomé proyectos de diseño gráfico freelance, di clases nocturnas de arte en el centro comunitario y hasta agarré turnos de fin de semana en una cafetería. Mi sueño de comprar mi propio depa quedó en pausa indefinida. Mi vida se volvió una lucha constante para poder pagar lo básico y, al mismo tiempo, seguir persiguiendo mi pasión. Había noches en las que me sentaba en mi mini departamento, agotada después de 3 trabajos, y me preguntaba si Robert tenía razón. Tal vez estaba siendo ingenua. Tal vez debía escoger un camino más práctico. Pero luego veía mis pinturas, esas piezas que había creado desde lo más profundo de mi corazón, y recordaba las palabras de mi papá. El arte no es solo lo que haces, Carly. Es lo que eres. Y de ahí sacaba fuerzas para seguir adelante. Lo que no sabía era que la peor traición todavía estaba por llegar, y que descubrir lo que realmente pasó con la empresa de mi papá desencadenaría una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. La revelación llegó de la forma más inesperada, una tarde común de martes en primavera. Estaba en un cafecito cerca de mi estudio, haciendo bocetos para una nueva serie de pinturas, cuando escuché que alguien decía mi nombre. ¿Carly? ¿Carly Winston? Levanté la mirada y vi a un señor mayor, de cabello entrecano y ojos amables que me resultaban extrañamente familiares. Y Dios santo, eres igualita a tu padre, dijo. Se presentó como Walter Grayson, antiguo colega y gran amigo de mi papá. Habían trabajado juntos por más de 10 años en la empresa de diseño gráfico de mi padre, Winston Designs, antes de que él enfermara. Tenía años queriendo buscarte, me dijo mientras se sentaba frente a mí, pero después de que James falleció, tu madre dejó claro que la familia necesitaba espacio. Y luego, cuando se casó con ese hombre, su voz se apagó y en su mirada vi algo que me heló la sangre. ¿Qué pasa con Robert? Pregunté con el corazón latiendo fuerte. Walter dudó un momento. No sé cómo decirte esto, pero hay algo que debes saber sobre tu padrastro y la compañía de tu padre. Durante la siguiente hora, Walter me contó una historia que me dejó helada. La empresa de mi papá, Winston Designs, era modesta pero estable, tenía clientes fieles y una buena reputación en el medio. Cuando él enfermó, Robert,
que en ese entonces apenas era un conocido de la familia con experiencia en negocios, se ofreció a ayudar a manejar la empresa durante el tratamiento de mi papá. Tu padre estaba tan agradecido, explicó Walter. Le preocupaba dejarte a ti y a tu madre desprotegidas si lo peor ocurría. Robert parecía un regalo caído del cielo. Pero según Walter, su ayuda tenía motivos ocultos. A medida que la enfermedad de mi papá empeoraba, Robert se fue acomodando hasta tomar más control dentro de la empresa. Convenció a mi papá de firmarle cada vez más acciones del negocio, supuestamente para que las decisiones fueran más fáciles en medio de la crisis. Para cuando tu padre murió, Robert ya tenía el 51% de Winston Designs, me dijo Walter con voz llena de pesar. En 6 meses, Robert había fusionado la empresa con otra suya, despidió a casi todo el personal original, incluido Walter, y prácticamente la desmanteló. El nombre Winston y todo el legado desaparecieron. Me quedé helada. ¿Mi mamá sabe de esto?, pregunté. Walter negó con la cabeza. Intenté hablar con ella después del funeral, pero estaba devastada y Robert nunca se despegaba, siempre metiéndose. Con el tiempo me dejó claro que mi presencia no era bienvenida. Esa plática con Walter encendió algo en mí. Empecé a investigar. Contacté a ex empleados de la compañía de mi papá, revisé documentos viejos que había guardado después de su muerte, busqué registros de transacciones en línea. Y lo que descubrí era todavía peor de lo que Walter me había dicho. Robert no solo se aprovechó de la vulnerabilidad de mi papá moribundo. Lo manipuló activamente. Encontré correos donde Robert le presentaba reportes financieros falsos, haciéndole creer que la empresa estaba en peor estado del que realmente estaba, para justificar quedarse con más control. También había testimonios de ex empleados contando cómo Robert aisló a mi papá de sus socios en sus últimos meses. Y lo más grave, encontré un borrador del testamento original de mi papá, donde decía claramente que la empresa debía mantenerse en fideicomiso para mí hasta que cumpliera 25 años. Y que mientras tanto mi mamá recibiría las ganancias. De alguna manera, esa versión nunca se firmó oficialmente. En su lugar apareció otra, hecha apenas unas semanas antes de que mi papá muriera, cuando ya estaba muy medicado, donde dejaba todo bajo control de mi mamá sin mencionar nada específico de la empresa. Con esas pruebas en la mano tomé, quizá, la peor decisión de mi vida, enfrentarlos directamente. Llegué a su mansión sin avisar, una noche, con la cajuela de mi coche llena de documentos y el corazón latiéndome de pura rabia. Robert se sorprendió al verme, aunque mantuvo su fachada de siempre, con ese desinterés falso y educado. Mi mamá, en cambio, parecía realmente feliz de verme, lo que solo hizo más doloroso lo que estaba a punto de hacer. Sé lo que hiciste, le dije, ya sentados en la lujosa sala de su casa. Sé cómo te robaste la empresa de papá, cómo lo manipulaste cuando estaba enfermo y vulnerable. El rostro de Robert se endureció, pero no dijo nada. Mi mamá me miraba confundida. Carly, ¿de qué hablas? Robert nos ayudó en el peor momento de nuestras vidas. No, mamá. Él aprovechó ese momento para quedarse con todo lo que papá construyó. Con todo lo que debería ser tuyo y mío. Saqué los documentos y los puse uno por uno sobre la mesa de centro. Mira esto. Mira lo que hizo. Mi mamá empezó a revisar las pruebas con dudas, mientras Robert se levantaba. Esto es ridículo. Estás delirando, Carly. Siempre has vivido en tu mundo de fantasías donde tu papá era un santo y yo el villano. Que estos son tus correos, Robert. Tu firma en estos papeles, tu nombre en los documentos donde disolvieron la compañía de papá para absorberla en tu imperio. El rostro de mi mamá se puso pálido. Robert, ¿es cierto?, preguntó con voz temblorosa. Por un instante creí que lo había logrado, que por fin lo vería como lo que realmente era. Pero él puso su mano sobre su hombro y la vi inclinarse hacia su toque, buscando fuerza en él. Oh Susan, tu hija siempre me ha resentido. Siempre he estado celosa de nuestra felicidad, de la vida que hemos construido. Ahora solo quiere separarnos con estas mentiras. No son mentiras. Y grité, perdiendo el control. Walter lo confirmó, y también media docena de personas que trabajaron con papá.
Te aprovechaste de él cuando estaba muriendo y desde entonces te aprovechas de mi mamá. ¿Walter Grayson? La voz de mi mamá sonó dura. Ese hombre siempre estuvo celoso del éxito de tu padre. Y ahora te llena la cabeza de tonterías porque también está celoso de Robert. No podía creer lo que escuchaba. Mamá, por favor, mira las pruebas tú misma, habla con esta gente. Si no me crees a mí. Y creo que deberías irte, me interrumpió Robert con un tono frío y peligroso. Y llevarte tus acusaciones contigo. Si sigues con esta calumnia, no tendré más remedio que tomar acciones legales. ¿Acciones legales contra tu hijastra? Pregunté incrédula. Tú no eres mi hija, respondió con frialdad. Y con la forma en que estás actuando, no sé si seas mucho para tu madre tampoco. Volteé a ver a mi mamá, esperando que me defendiera, que dijera algo, lo que fuera, que me mostrara que todavía era la mujer que me había criado. Pero se levantó y se puso al lado de Robert. Y creo que lo mejor será que te vayas, Carly, dijo apenas en un susurro. Has hecho enojar a Robert. Me has hecho enojar a mí. No sé por qué estás haciendo esto, pero ya basta. Mamá, él te manipula igual que manipuló a papá. ¿No lo ves? Suficiente. Y gritó de repente, alzando la voz. Lárgate. Regresa a tu departamentito y a tus proyectitos de arte y déjanos en paz. Esa noche me fui llorando, con las palabras de mi madre retumbándome en los oídos. Pero dentro de mí sabía una cosa, no estaba lista para rendirme. Pasé las siguientes semanas juntando más pruebas, contactando a más ex colegas de mi papá, e incluso hablé con un abogado para ver si se podía pelear el testamento o levantar una demanda por fraude contra Robert. El abogado no fue nada optimista. Ha pasado demasiado tiempo, me explicó. Y sin la cooperación de tu mamá, va a ser muy difícil probar algo. El plazo legal ya venció en la mayoría de estas transacciones. Ya me estaba levantando para irme cuando me preguntó. ¿Tu padrastro sabe que andas investigando esto? Sí, admití. Lo enfrenté a él y a mi mamá. El abogado frunció el ceño. Ten cuidado. Hombres como él, que están acostumbrados a salirse siempre con la suya, pueden ser peligrosos cuando se sienten amenazados. Debí tomar esa advertencia más en serio. 3 días después, regresé a mi departamento después de un día largo en el estudio y lo encontré todo revuelto. Mi laptop había desaparecido, igual que todos mis discos duros externos y los documentos físicos que tenía sobre la empresa de mi papá. Hasta mis libretas de dibujos se habían llevado. Llamé a la policía, pero como no había señales de entrada forzada, dijeron que probablemente era alguien que yo conocía. Levantaron un reporte, pero no parecían con muchas ganas de recuperar mis cosas. Yo sabía perfectamente quién estaba detrás de todo. Robert había mandado a alguien a destruir mis pruebas. Pero demostrarlo era imposible. Llamé a mi mamá, desesperada y con miedo. Alguien entró a mi departamento, mamá. Se llevaron todo. Mi trabajo, todos los documentos de la empresa de papá. Tuvo que ser Robert. Su respuesta me heló la sangre. Tal vez esto sea una señal, Carly. Una señal de que debes dejar esta obsesión y seguir con tu vida. Robert y yo estamos felices, Lily está bien, ¿por qué no puedes simplemente dejarnos en paz? Porque él nos robó, mamá. Te robó a ti, a mí, a la memoria de papá. No me llames otra vez a menos que sea para disculparte, dijo, y colgó. Esa noche fue el punto más bajo de mi vida. Me sentí completamente sola, traicionada por la única persona que debía estar de mi lado. Ya no tenía pruebas, ni aliados, salvo algunos viejos colegas de mi papá que también tenían miedo de la influencia de Robert, y ningún camino claro hacia adelante. Esa noche dormí en mi carro, demasiado asustada para quedarme en mi departamento. A la mañana siguiente, exhausta y con el corazón roto. Fui al estudio, el único lugar donde todavía me sentía segura. David me vio y de inmediato me llevó a su oficina. ¿Qué pasó?, me preguntó. Y sin poder detenerme, le conté todo, entre sollozos y lágrimas. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo. Puedes quedarte con mi esposa y conmigo hasta que encuentres un lugar.
Y conozco a alguien que quizá pueda ayudarte con lo legal, un amigo de la universidad que se especializa en fraudes corporativos. Por primera vez en días sentí un poco de esperanza. No sabía que lo peor aún estaba por venir, ni que el mensaje que llegaría a mi celular semanas después marcaría la traición más dolorosa, pero también el inicio de una resolución inesperada. Ya llevaba casi 3 semanas quedándome con David y su esposa, Olivia, cuando llegó ese mensaje. Estaba en el cuarto de visitas, tratando de rehacer algunos de los bocetos que había perdido en el robo, cuando mi celular vibró con una notificación. Era de mi mamá. Cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes casa. A ver qué tan valiente eres ahora. Ja ja ja. Me quedé mirando la pantalla, sin poder creer que mi propia madre me mandara algo tan cruel. Lo que más me dolió fue el jajaja al final, como si mi sufrimiento y mi falta de hogar le causaran gracia. La llamé de inmediato, pero la llamada se fue directo al buzón de voz. Intenté con el número de Robert, y lo mismo. Hasta marqué a la línea de la casa, pero nadie contestó. Ese mensaje confirmó lo que yo ya temía desde nuestra confrontación. Mi mamá había elegido a Robert en lugar de a mí, su propia hija. Había aceptado completamente su versión de la historia, donde yo era la problemática, la hija malagradecida que merecía un castigo. Le enseñé el mensaje a Olivia, quien en tan poco tiempo se había vuelto una amiga y un gran apoyo. Se indignó. Esto es abuso emocional, Carly. Ninguna madre debería hablarle así a su hija, sin importar los problemas que tengan. Creo que Robert lo escribió, murmuré. No suena como mi mamá, pero salió de su celular, y ella lo permitió. De cualquier forma es inaceptable, respondió Olivia con firmeza. Y quiero que lo tengas claro, puedes quedarte aquí el tiempo que necesites. No estás sin hogar. Le agradecí de corazón su generosidad, aunque por dentro me sentía una carga. David y Olivia tenían un departamento pequeño, y aunque jamás se quejaron, yo sabía que mi presencia alteraba su rutina. Necesitaba encontrar mi propio lugar, pero con mis ahorros casi agotados y mis materiales de trabajo robados, se me estaba complicando mucho. Los siguientes 2 días fueron una tormenta de emociones, tristeza, coraje y también determinación. Intenté concentrarme en mi trabajo en el estudio, pero era imposible. Cada rato revisaba el celular, esperando un mensaje de mi mamá, quizá una disculpa o alguna explicación, pero no había nada. Exactamente 48 horas después del mensaje, llegó un correo de una dirección que reconocí, Harold Brown, el abogado de la familia que se había encargado de la herencia de mi papá. El asunto era inquietante. Tenemos un problema. Llámame de inmediato. Mi primer impulso fue borrarlo. Pensé que era otra trampa, otra manera de Robert para manipularme o sacar información de lo que yo planeaba. Pero la curiosidad me ganó. Abrí el correo. Carly, necesito hablar contigo lo antes posible sobre un asunto de extrema urgencia que involucra a tu madre y a tu padrastro. Por favor, llama a mi oficina o a mi celular en cuanto puedas. Esto no es algo que deba discutirse por correo. Harold Brown. Le mostré el mensaje a David, que en la práctica ya era mi consejero en todo este lío. Frunció el ceño. Podría ser real. Harold Brown ha sido el abogado de tu familia desde que tu papá estaba vivo, ¿no? Y tiene su propio despacho, no está mezclado con los negocios de Robert. Sí, confirmé. Mi papá confiaba en él, llevaba todos los asuntos de la familia. Pero eso fue hace años, antes de que Robert se metiera en todo. Creo que deberías llamarle, pero con cuidado, me aconsejó David. No le digas dónde estás ni qué planeas. Y usa mi celular, no el tuyo, por si intentan rastrear tu ubicación. Con las manos temblorosas marqué desde el teléfono de David. Harold contestó al segundo timbrazo. Habla Harold Brown. Señor Brown, soy Carly Winston. Se escuchó un suspiro de alivio. Carly, qué bueno. Llevo días tratando de localizarte. Recibí su correo, ¿de qué se trata? No puedo dar todos los detalles por teléfono, pero necesito que vengas a mi oficina lo antes posible. Es sobre Robert. Fue arrestado. Sentí que el mundo se me volteaba. ¿Arrestado? ¿Por qué? Fraude financiero, lavado de dinero y otros cargos.
El FBI lo venía investigando desde hace meses. Ayer entraron a la casa de tu mamá y se llevaron computadoras, documentos, todo. Tu mamá no está arrestada, pero la están interrogando como posible cómplice o testigo. Es un desastre, Carly. Casi no podía asimilar lo que estaba escuchando. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? ¿Por qué me llama a mí? Hubo una pausa. 2 razones. Primero, parte de la evidencia que disparó la investigación viene de documentos parecidos a los que tú estabas juntando sobre la empresa de tu padre. El FBI no confirma, pero sospecho que alguien con quien hablaste fue a las autoridades. De inmediato pensé en Walter, el que más había hablado contra las tácticas de Robert. Y segundo, continuó Harold, tu madre me pidió que te contactara. A pesar de todo, te necesita, Carly. Ella está asustada, confundida y, por lo que alcanzo a entender, apenas empieza a darse cuenta de hasta dónde llegaron las mentiras de Robert. Hace 2 días me mandó un mensaje que decía, ya no tengo un hogar. Lo dije con la voz dura. Ella lo eligió a él sobre mí una y otra vez. ¿Por qué tendría que ayudarla ahora? Ese mensaje no fue de tu mamá, dijo Harold en voz baja. Fue de Robert. Él tomó su celular y lo mandó sin que ella supiera. Se enteró apenas ayer, cuando el FBI le mostró el historial de mensajes durante el interrogatorio. Estaba destrozada, Carly. Piensa lo que quieras de sus decisiones, pero no creo que ella quisiera lastimarte así de manera intencional. Me dejé caer en la silla, tratando de asimilar esa información. Entonces, ¿Robert mandó ese mensaje? ¿Con qué fin? Por lo que entiendo, continuó Harold, Robert ya sabía que la investigación lo estaba acercando. Se estaba volviendo cada vez más paranoico y te veía como una amenaza. Ese mensaje era para separarte de tu madre, para que ustedes dos no hablaran ni juntaran piezas. Robert siempre ha operado así, aislando a las personas, manipulándolas cuando estaban solas y vulnerables. Lo hizo con tu papá, con tu mamá, y trató de hacerlo contigo. Hay más, agregó Harold. El FBI tiene pruebas de que Robert estuvo vaciando las cuentas de tu madre, moviendo dinero a paraísos fiscales. La casa está hasta el tope de hipotecas. La mayoría de sus propiedades tienen embargos, y el nombre de tu mamá aparece en muchos documentos sospechosos, aunque ella asegura que no entendía lo que firmaba. Así que, también podría ir a la cárcel. La idea me heló la sangre, a pesar de todo. Estoy haciendo todo lo posible para demostrar que ella también fue víctima de las manipulaciones de Robert, explicó Harold. El hecho de que usara su celular para mandarte mensajes amenazantes ayuda a mostrar un patrón de control. Respiré hondo. ¿Cuándo puedo verla? Está quedándose con tu tía en Cambridge por ahora. La casa sigue bajo investigación como escena del crimen. Puedo organizar una reunión en mi oficina mañana si estás dispuesta. Acepté, aunque por dentro estaba hecha un nudo. Cuando colgué, le conté todo a David y a Olivia. Se quedaron tan impactados como yo. Entonces tus investigaciones sí ayudaron a tumbarlo, dijo David, moviendo la cabeza como si todavía no lo creyera. Aunque te robaron las pruebas, Walter debió ir con el FBI con lo que sabía. Y quizá otros también lo hicieron. No puedo creer que todo llegara hasta aquí. Esa noche casi no dormí. No dejaba de pensar en mi mamá, preguntándome si de verdad era una víctima o si había estado más metida de lo que decía. Recordaba el mensaje de texto que me dolió como la peor traición, y que ahora sabía que había sido obra de Robert, no de ella. Pensaba en lo que vendría después, en si había alguna forma de reconstruir una relación que llevaba años rota. En la mañana tomé una decisión, me reuniría con mi mamá y con Harold Brown. Los escucharía, pero con cuidado, cuidando mi corazón, hasta estar segura de dónde estaba parada y qué papel había jugado ella en todo lo ocurrido. No sabía que esa reunión sería apenas el inicio de un camino que nos obligaría a enfrentar verdades dolorosas, tomar decisiones difíciles y, con suerte, encontrar una manera de seguir adelante desde las cenizas de lo que alguna vez fue nuestra familia. La oficina de Harold Brown and Associates estaba en un edificio elegante de ladrillo en el centro de Boston. Mientras subía las escaleras esa mañana, sentía que iba a mi propio juicio, lista para enfrentarme a una condena por crímenes que no había cometido. David se ofreció a acompañarme,
Pero esto era algo que necesitaba hacer sola. Harold me recibió en el lobby, con una expresión seria pero amable. Ella está esperando en mi oficina, me dijo. Pero debo advertirte, Carly, no está bien. Tenía razón. Cuando entré, apenas reconocí a la mujer sentada en el sillón de piel junto a la ventana. Mi mamá siempre había sido muy cuidadosa con su aspecto. Robert había reforzado esa obsesión con su insistencia en la buena presentación. Pero la persona frente a mí parecía haber envejecido 10 años en unas cuantas semanas. Tenía el cabello sucio, la ropa arrugada y los ojos hundidos con ojeras marcadas. Carly, susurró al verme. Se levantó tambaleante, como queriendo abrazarme, pero se detuvo al ver la expresión en mi cara. Gracias por venir. Dije. El señor Brown me comentó que querías verme. Traté de mantener mi voz lo más neutral posible. Nos sentamos una frente a la otra, mientras Harold tomaba asiento detrás de su escritorio. Si prefieren, puedo darles privacidad, ofreció. Pero mi mamá negó con la cabeza. No, por favor quédate, Harold. Necesito un testigo, y quizá tu ayuda para explicar algunas cosas legales. Volteó hacia mí, retorciéndose las manos con nerviosismo. Carly, no sé ni por dónde empezar. Hay tanto que tengo que decirte, tanto de lo que necesito disculparme. Un buen inicio sería el mensaje de texto, le solté, sin poder esconder el tono duro en mi voz. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te juro que yo no mandé eso. Ni siquiera sabía hasta que el FBI me lo enseñó. Robert agarró mi teléfono ese día. Dijo que necesitaba hacer una llamada urgente porque su batería estaba muerta. Jamás imaginé que haría algo tan cruel. Quería creerle, pero los años de desilusiones me habían vuelto desconfiada. ¿Y qué hay de lo demás? El dinero del fideicomiso que desapareció, la empresa de papá, el allanamiento en mi departamento. ¿También estabas ciega con todo eso? Ella se encogió, como si la hubiera abofeteado. Si sabía lo del fideicomiso, admitió en voz baja. Robert me convenció de que era necesario para inversiones familiares, para el futuro de Lily. Me equivoqué en aceptarlo y lo siento mucho, Carly. En cuanto a la empresa de tu papá, sabía que Robert se había hecho cargo de la administración, pero nunca entendí la magnitud de lo que estaba haciendo. Tu padre confiaba en él, y yo confiaba en el juicio de tu padre. Papá estaba muriendo, le solté sin rodeos. Estaba lleno de dolor, bajo medicamentos fuertes. No estaba en condiciones de tomar decisiones importantes. Y Robert se aprovechó de eso. Lo veo ahora, susurró. Pero en ese momento estaba abrumada, con el dolor, cuidándote, manejando los tratamientos de tu padre. Robert parecía un regalo caído del cielo. Se encargaba de todo, tomaba las decisiones, me quitaba el peso de encima. Harold carraspeó. Y si me permiten, Carly, hay evidencia de que Robert le administraba a tu padre dosis más altas de medicamento para el dolor de lo recetado, especialmente antes de reuniones en las que se firmaban documentos importantes. El FBI encontró registros de eso en su investigación. Sentí el estómago revuelto. ¿Entonces lo mantenía sedado a propósito para manipularlo? Harold asintió con gravedad. Eso parece. Mi madre soltó un sollozo ahogado. Yo no lo sabía. Debía haber puesto más atención, debía haber cuestionado, pero estaba destrozada tras perder a James. Y Robert era tan convincente, tan seguro, decía exactamente lo que yo necesitaba oír para sentirme protegida cuando todo se me estaba cayendo encima. ¿Y el allanamiento en mi departamento? Insistí. Te juro que no sabía nada, dijo, mirándome directo a los ojos por primera vez. Cuando me llamaste después, Robert estaba ahí mismo, escuchando cada palabra. Me dijo que lo estabas inventando para llamar la atención, que estabas paranoica y que necesitabas ayuda profesional. Estaba dividida, Carly. Una parte de mí quería creerte, pero Robert pasó años convenciéndome de que tu carácter artístico te hacía inestable, exagerada y dramática. Entonces, ¿preferiste creerle a él antes que a tu propia hija? Dije fría. Sí, admitió bajando la cabeza. Y no tengo excusa. Ninguna.
Nos quedamos en silencio un momento. Yo trataba de procesar todo, de separar la verdad de la manipulación, de entender dónde terminaba mi mamá y dónde empezaba la influencia de Robert. ¿Y ahora qué va a pasar?, pregunté al fin, dirigiéndome a Harold. Robert seguirá detenido esperando juicio. La evidencia contra él es muy fuerte y la fiscalía cree que existe riesgo de fuga por las cuentas en el extranjero que le encontraron. En cuanto a tu madre, miró hacia ella, estamos cooperando completamente con la investigación. Queremos demostrar que fue otra víctima del fraude de Robert, no su cómplice. ¿Y Lily?, pregunté de pronto, recordando a mi media hermana. Está conmigo, en casa de tu tía, respondió mi mamá. Está confundida y asustada. Me pregunta a cada rato cuándo va a volver su papá, su voz se quebró. No sé qué decirle. A pesar de todo, sentí un golpe de compasión. Lily no tenía culpa de nada. Solo tenía 7 años, la misma edad que yo cuando mis papás todavía estaban felices juntos, cuando la vida era simple y segura. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté, sin estar lista para perdonar, pero dispuesta a escuchar. Legalmente, dijo Harold, tu testimonio sobre lo que hizo Robert con la empresa de tu papá y con el fideicomiso puede ser muy valioso tanto para el caso de la fiscalía contra Robert como para la defensa de tu madre. Pero es totalmente tu decisión, Carly. Nadie te culparía si decides mantenerte al margen de este desastre. Mi madre me miró suplicante. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, Carly. Te fallé como madre. Dejé que mi dolor y mi debilidad me llevaran a confiar en la persona equivocada, a dejar que él se metiera entre nosotras. Si después de esto no quieres volver a verme, lo entenderé. Pero por favor crea algo, te amo, Carly. Siempre te he amado, incluso cuando fui demasiado débil para demostrarlo. Me quedé ahí, entre años de heridas y la clara evidencia de que mi mamá también había sido víctima. Pensé en lo que mi papá hubiera querido que hiciera en esta situación. Él siempre me enseñó a tener compasión, a entender que la gente comete errores, sobre todo cuando está sufriendo. Pero también me enseñó a respetarme, a no dejar que me lastimaran una y otra vez, a defender lo que es correcto. Aunque fue difícil, tomé mi decisión. Voy a testificar, dije. No por ti, agregué mirando a mi mamá, sino por papá. Por lo que Robert le hizo cuando estaba débil y muriendo. Por la empresa que él construyó y que debía ser parte de su legado para mí. El alivio se reflejó en su cara. Y gracias, Carly. Pero continué. Necesito tiempo. No puedo fingir que estos últimos años nunca pasaron. No puedo volver a confiar en ti de un día para otro después de todo lo que ocurrió. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Lo entiendo. Esperaré el tiempo que sea necesario. En las semanas siguientes me fui metiendo más en el proceso legal contra Robert. Me reuní con agentes del FBI, fiscales y expertos en fraudes financieros. Les conté todo lo que sabía sobre la empresa de mi papá, el fideicomiso y el patrón de manipulación y control de Robert. En una de esas reuniones, una agente del FBI llamada Diana Carter me llevó aparte. ¿Sabes? Tu información era la pieza que nos faltaba, me dijo. Llevábamos años siguiendo las irregularidades financieras de Robert, pero nunca lográbamos demostrar el patrón de fraude más allá de la duda razonable. Tu relato sobre lo que pasó con la empresa de tu padre, combinado con la evidencia de Walter Grayson y otros, nos dio el contexto histórico que necesitábamos. Así que Walter sí fue con las autoridades, dije, sin sorprenderme del todo. Diana asintió. Después de tu confrontación con Robert, Walter se preocupó por tu seguridad. Él había visto de cerca lo despiadado que podía ser y temía que intentara callarte de forma extrema. Walter había dudado en hablar antes por las amenazas que Robert hizo contra su familia, pero tu valentía lo inspiró a dar el paso. Sentí una mezcla de emociones, la satisfacción de que mis sospechas siempre habían sido correctas. Gratitud hacia Walter por su valentía y una extraña paz al saber que la historia de mi padre por fin sería contada y que Robert enfrentaría consecuencias por lo que hizo. A medida que el caso avanzaba, salieron a la luz más detalles sobre la magnitud de los crímenes de Robert. No solo había defraudado a mi papá y manipulado a mi mamá.
Había montado un esquema enorme de fraudes financieros que afectaron a decenas de personas y empresas. Los cargos en su contra se multiplicaron: fraude electrónico, fraude postal, lavado de dinero, evasión de impuestos e incluso manipulación de pruebas relacionada con el allanamiento en mi departamento. Durante todo ese tiempo, mantuve cierta distancia con mi mamá. Ahora hablábamos seguido, casi siempre de cosas prácticas sobre el caso, pero a veces también de temas más personales. Ella me contó de su proceso en terapia, de lo difícil que había sido aceptar cómo permitió que Robert la manipulara tanto. El terapeuta dice que fue una forma de control coercitivo, me explicó un día. Robert me aisló, me hizo depender de él económicamente, poco a poco destruyó mi seguridad en mí misma y me fue alejando de todos los que podían ayudarme a ver lo que pasaba, incluso de ti, Carly. Yo sabía que eso era verdad. Recordaba cómo, con los años, el círculo de amistades de mi mamá se redujo hasta quedar solo en los socios de Robert y sus esposas. Cómo dejó su carrera de maestra, sus pasatiempos, su independencia. Cómo esa personalidad alegre que tenía se fue apagando hasta encajar en lo que Robert quería de ella. Aún así, entenderlo no curaba de golpe las heridas del pasado. La confianza tendría que reconstruirse poco a poco, paso a paso. El momento clave llegó en la audiencia preliminar. Me habían citado a testificar sobre la empresa de mi papá y las circunstancias alrededor de los cambios en su testamento. Al entrar a la sala, vi a Robert por primera vez desde su arresto. Estaba sentado en la mesa de la defensa, impecablemente vestido como siempre, pero ya sin esa aura de poder y control que antes lo rodeaba. Cuando me vio, sus ojos se entrecerraron con un odio descarado. Sentí un instante de miedo, recordando todas las veces que esa mirada me había hecho sentir intimidada. Pero luego me enderecé y lo miré de frente. Ya no era una niña, ni la adolescente dolida que podía ser manipulada, ni la joven que podían callar con amenazas. Era la hija de mi padre, y estaba lista para decir la verdad. Mi testimonio duró casi 2 horas. Hablé con claridad y seguridad sobre lo que había descubierto, sobre las pruebas que Walter y otros habían aportado del patrón de engaños con el que Robert se había adueñado de la empresa de mi papá. Durante todo el tiempo, Robert me miraba con furia helada, a veces susurrando con urgencia a su abogado. Cuando terminé y bajaba del estrado, pasé cerca de donde estaba mi mamá. Sin pensarlo, le tomé la mano y la apreté un momento. Fue un gesto pequeño, no era exactamente perdón, pero sí un reconocimiento, un inicio. Afuera de la sala, Charles se me acercó. «O lo hiciste muy bien ahí adentro, Carly. Muy bien de verdad. El juez pareció convencido con tu testimonio y la fiscalía está optimista sobre el juicio». ¿Y mi mamá?, pregunté. ¿Ella también enfrentará cargos? Cada vez se ve menos probable, respondió. La fiscalía parece aceptar nuestro argumento de que ella también fue víctima, sobre todo con las pruebas de cómo Robert controlaba sus comunicaciones y su dinero. El hecho de que él se hiciera pasar por ella en los mensajes contigo ha sido especialmente convincente. Mientras hablábamos, mi mamá salió de la sala. Se veía agotada, pero de alguna forma más ligera, como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Carly, dijo con duda. ¿Te gustaría venir a ver a Lily algún día? Ella pregunta por ti, te extraña mucho. Me quedé en silencio un momento. Había estado tan enfocada en la traición de mi mamá y de Robert que casi olvidaba a la niña inocente atrapada en todo esto. Lily no tenía la culpa de nada. Solo era una pequeña confundida y asustada por los cambios repentinos en su vida. Sí, respondí. Me gustaría. Era otro paso pequeño en lo que sería un largo camino de sanación y reconstrucción. Pero, por primera vez en años, sentí que íbamos en la dirección correcta. La primera vez que fui a la casa de mi tía para ver a mi mamá y a Lily, todo fue un poco incómodo. Mi tía Margaret, la hermana mayor de mi mamá, siempre había sido amable conmigo, pero nunca fuimos muy cercanas. Robert se había encargado de eso, alejando poco a poco a mi mamá de su familia, igual que lo hizo con sus amistades. Margaret me recibió con un abrazo cálido. «Qué gusto verte, Carly. Ha pasado demasiado tiempo». Su casa en las afueras era sencilla pero acogedora, nada que ver con la mansión ostentosa que Robert había impuesto.
Se sentía más como los hogares que recordaba de mi infancia, antes de que él llegara a nuestras vidas. Lily al principio estaba tímida, escondiéndose detrás de las piernas de mi mamá cuando llegué. Con apenas 7 años, tenía pocos recuerdos míos, ya que yo no había estado mucho presente en su vida después de irme. Pero los niños tienen una capacidad sorprendente para adaptarse y conectar. En menos de una hora, Lily ya me estaba enseñando sus dibujos y platicando de sus libros favoritos. Mi mamá nos miraba con una mezcla de alegría y tristeza en los ojos. Se notaba cuánto le significaba tener a sus hijas juntas y también cuánto le dolía darse cuenta de todo lo que se había perdido durante tantos años. Cuando Lily se fue a ayudar a la tía Margaret con la cena, mi mamá y yo tuvimos nuestro primer momento a solas desde que todo pasó. «Tiene la creatividad de tu papá», me dijo en voz baja, mirando los dibujos que Lily me había enseñado. «Se nota en cómo piensa, en cómo busca resolver las cosas». Robert nunca entendió eso de ella, continuó. Él ya estaba planeando su futuro en negocios o leyes, igual que intentó hacerlo contigo. Ella tiene suerte, respondí. Es lo suficientemente chica para que, con el tiempo, quizá no recuerde tanto de todo esto. Mi mamá asintió. La terapeuta dice que los niños son fuertes, pero a veces tiene pesadillas. No entiende por qué su papá ya no está, por qué tuvimos que dejar la casa, por qué todo cambió. ¿Y qué le has dicho de Robert?, pregunté. La verdad, pero de una forma que pueda comprender. Que su papá hizo cosas malas con el dinero, que rompió las reglas y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Le digo que eso no significa que no la quisiera, pero que los adultos a veces cometen errores terribles. Me impresionó darme cuenta de que mi mamá, por fin, estaba siendo honesta. No solo con Lily, sino también consigo misma. La mujer que tenía enfrente ya no era la misma que había estado al lado de Robert mientras él aplastaba mis sueños y me quitaba lo que me pertenecía. Ahora se parecía más a la mamá que recordaba de niña, clara, directa, sincera. En las semanas siguientes, nuestra relación empezó poco a poco a reconstruirse. No fue fácil. Hubo pláticas incómodas, recuerdos dolorosos y momentos en que las viejas heridas volvían a abrirse. Pero también había un esfuerzo real, de ambas partes, por entender y sanar. Una noche, casi 2 meses después del arresto de Robert, mi mamá me preguntó si podía visitar mi nuevo departamento. Al fin había encontrado un lugar propio, chiquito pero luminoso, con una recámara y cerca del estudio. No era nada lujoso, pero era accesible y, lo más importante, era mío. Cuando llegó, miró todo con verdadero interés, deteniéndose a ver los cuadros en las paredes, algunos míos y otros de amigos artistas. «Has creado un hogar hermoso, Carly», me dijo con una sonrisa sincera. «Que este lugar me recuerda a la casita que tu papá y yo teníamos cuando recién nos casamos», me dijo mi mamá mirando alrededor. No teníamos casi nada, pero éramos tan felices. Se sentó en mi mesa chiquita de la cocina, abrazando una taza de té caliente. «Que he estado pensando mucho en esos días», continuó. «En quién era yo antes de que todo cambiara, antes de perderme». «¿Y qué fue lo que pasó con Robert?», le pregunté al fin, con la duda que me había perseguido por años. «¿Qué te hizo cambiar tanto por él?». Se quedó callada un buen rato. Luego suspiró. «Y no fue una sola cosa, Carly, fueron 1000 detalles, tan pequeños que ni me daba cuenta. Después de que murió tu papá me sentí perdida, con miedo. Nunca había estado sola. Pasé de la casa de mis papás a la universidad, y de ahí directo al matrimonio. No sabía cómo ser independiente». Tomó un sorbo de su té y siguió. «Robert me ofreció seguridad justo cuando más vulnerable estaba. Él decidía todo, resolvía los problemas. Al principio fue un alivio. Pero poco a poco se volvió lo normal. Dejé de pensar por mí misma porque era más fácil dejar que él pensara por mí. Cada vez que cedía una parte de mí, era más sencillo soltar la siguiente. Pero él fue cruel», le dije. «Conmigo, y sospecho que contigo también, cuando nadie veía». «La crueldad vino después», admitió, «cuando ya estaba aislada, cuando ya dependía totalmente de él. Para entonces parecía normal, de alguna manera. A veces era duro, otras veces pedía perdón.
Un día frío, al otro cariñoso. Nunca sabía que Robert me iba a tocar, así que trataba de complacerlo para no hacerlo enojar. Eso es abuso emocional, mamá. Yo lo sé ahora. Mi terapeuta me ha explicado los patrones, el control, el aislamiento, la manipulación. Ella me miró con tristeza. Pero cuando estás dentro, Carly, no lo ves claro. Es como estar en una neblina donde todo está distorsionado. Pensé en esa neblina, como había caído poco a poco sobre nuestra familia, cambiándonos a todos. Yo traté de decírtelo, murmuré, sobre lo que él hacía con la empresa de papá, con el fideicomiso, sobre la clase de persona que era en realidad. Lo sé, dijo ella, con lágrimas en los ojos. Y te fallé. Una y otra vez lo escogí a él en lugar de a ti. Eso no puedo cambiarlo. Solo puedo decirte lo profundamente arrepentida que estoy y esperar que algún día puedas perdonarme. Fue la disculpa más directa que me había dado, y pude ver en sus ojos que hablaba en serio. Lo estoy intentando, le respondí con honestidad. El perdón es un proceso, no algo que pasa de un día para otro. Pero estoy haciendo el esfuerzo. Ella extendió la mano y con timidez tomó la mía. Eso es más de lo que merezco. Gracias. Con el paso de los meses, y mientras se acercaba el juicio de Robert, nuestra familia siguió poco a poco en ese camino de sanar. Lily empezó a pasar algunos fines de semana conmigo, lo que le daba a mi mamá un respiro necesario y a mí la oportunidad de acercarme a mi hermanita. Descubrí que sí había heredado la vena artística que corría en nuestra familia, y me dio mucha alegría poder ayudarla a crecer con ese talento. Mi mamá consiguió un trabajo de medio tiempo como asistente en una escuela, su primer paso para recuperar su independencia. La situación económica estaba complicada. Casi todos los bienes estaban congelados hasta que terminara el juicio de Robert, y además había deudas y posibles demandas. Pero con la ayuda de Harold, mi mamá iba enfrentando todo poco a poco, un día a la vez. El momento más importante en nuestra reconciliación llegó de sorpresa, justo en el aniversario de la muerte de mi papá. En años anteriores siempre iba sola a su tumba, porque Robert decía que esas cosas eran tontas y morbosas y desanimaba a mi mamá de acompañarme. Pero ese año, me sorprendió que me llamara para preguntarme si podía ir conmigo. Nos encontramos en el panteón en un día fresco de otoño, del tipo que a mi papá le encantaba. Nos paramos frente a su lápida, cada quien perdido en sus recuerdos. Y él estaría tan orgulloso de ti, Carly, me dijo mi mamá en voz baja. No solo por tu arte, que siempre creyó en tu talento, sino por tu fortaleza, tu honestidad, por defender la verdad incluso cuando era difícil. Y él también estaría orgulloso de ti, le respondí. Por haber encontrado el camino de regreso a ti misma. Ella me miró sorprendida. ¿De verdad lo crees? Lo sé. Papá siempre decía que las personas pueden cambiar si tienen el valor de enfrentarse a sí mismas con honestidad. Tú lo has hecho, mamá. Te tomó tiempo y circunstancias duras, pero lo lograste. Ella se limpió las lágrimas. Ojalá pudiera vernos ahora. Ver a Lily, ver la persona en la que te has convertido. Y si nos ve, le dije, y me sorprendió lo segura que me sentía al decirlo. No necesariamente de manera religiosa, pero en el sentido de que las personas que amamos siguen viviendo en nosotros, en los valores que nos dejaron. Nos quedamos ahí un rato más, y por primera vez en años sentí la presencia de mi papá no como dolor, sino como fuerza. Y sentí algo más, una conexión con mi mamá. Un puente frágil que poco a poco se estaba reconstruyendo entre nosotras. Al fin llegó el juicio de Robert, y con él, el momento de la verdad. La evidencia en su contra era abrumadora. Además de mi testimonio y el de Walter, varios expertos financieros explicaron con detalle toda la red de fraudes que había creado, y ex-empleados hablaron de sus tácticas de intimidación. Incluso los propios socios de Robert, al ver cómo se movían las cosas, se pusieron en su contra, queriendo alejarse de sus crímenes. Mi mamá también fue llamada a testificar. Yo estaba en la sala cuando subió al estrado, viéndola pequeña pero digna. Habló con claridad sobre cómo Robert la aisló, la controló, usó su nombre y su firma en documentos que ella ni entendía. Admitió sus propios errores, su ceguera voluntaria a veces, pero también explicó la manipulación y la presión sutil que habían marcado toda su relación.
Robert la miraba con un odio frío, sin rastro de la falsa amabilidad que siempre fingía. Cuando llegó su turno de testificar, intentó pintarse como un empresario incomprendido, víctima de la envidia de sus competidores y de una hijastra vengativa. Pero su arrogancia lo delató. Bajo el contrainterrogatorio se puso a la defensiva, luego furioso, dejando ver su verdadera naturaleza, esa que siempre había estado escondida detrás de su fachada pulida. El veredicto no sorprendió a nadie, culpable de todos los cargos. El juez, señalando lo calculado de sus crímenes y su falta total de remordimiento, lo sentenció a 15 años en una prisión federal. Cuando se lo llevaban, Robert me miró directamente, con los ojos llenos de una promesa de venganza. Pero por primera vez, esa mirada ya no tenía poder sobre mí. Afuera de la corte, los reporteros buscaban declaraciones. Mi mamá y yo nos escabullimos en silencio, dejando que Harold lidiara con la prensa. Caminamos hasta un pequeño parque cercano y nos sentamos en una banca, tratando de asimilar lo que había pasado. Se acabó de verdad, dijo mi mamá, con una mezcla de alivio y de pérdida. ¿Y ahora qué sigue? Un día a la vez, le contesté. Es lo único que podemos hacer. Ella asintió y, con algo de duda en la voz, agregó. Y Carly, he estado pensando. La casa se va a vender para pagar a los acreedores. Tu tía Margaret ha sido un ángel, pero Lily y yo necesitamos un lugar propio tarde o temprano. Estaba considerando buscar algo pequeño, tal vez en Cambridge, cerca de tu departamento, si está bien para ti. No era solo una pregunta sobre distancia. Era una forma de preguntarme si de verdad la quería en mi vida, de manera constante, si nuestra reconciliación era real y duradera. Creo que sería bueno, le respondí. Para todas nosotras. La sonrisa que iluminó su rostro me recordó a la mamá que había conocido en mi infancia, antes de que el dolor y la manipulación apagaran su luz. No era un regreso total a quien había sido, porque todos habíamos cambiado demasiado. Pero sí era un nuevo comienzo, una oportunidad de construir algo distinto, aunque igual de valioso. Mientras nos quedábamos ahí sentadas, pensé en lo extraño y doloroso que había sido el camino que nos trajo hasta este punto. Un camino que empezó con un cruel mensaje de texto. Un mensaje que parecía la traición definitiva, pero que al final fue la chispa que abrió la puerta a la verdad y a la sanación. Un año después de la condena de Robert, yo estaba de pie en el centro de una pequeña galería de arte en el centro de Boston, rodeada de mis obras. Era mi primera exposición en solitario, una colección de cuadros que contaban mi camino desde la traición hasta la sanación. A la serie la titulé Reconstrucciones. Cada pintura representaba un momento de caer y volver a levantarse. David, mi amigo y mentor, me había ayudado a conseguir el lugar gracias a sus contactos en el mundo del arte. Ahora se movía entre la multitud, presentándome con orgullo a coleccionistas y críticos. Olivia también estaba ahí, encargándose del libro de visitas y asegurándose de que todo saliera bien. Tu trabajo es poderoso, me dijo un señor mayor, observando un cuadro muy emotivo que mostraba una casa con paredes de vidrio roto. Aquí hay dolor, pero también una fuerza enorme. Y gracias, respondí. Es autobiográfico, de cierta manera. El arte siempre ha sido mi forma de procesar la vida. Al darme la vuelta, las vi entrar, mi mamá y Lily. Ellas habían prometido venir, pero yo estaba tan ocupada saludando gente que no me di cuenta de su llegada. Mi mamá se veía elegante con un vestido azul sencillo, muy distinto a los trajes de diseñador que Robert siempre le hacía usar. Lily, que ya tenía 8 años, brincaba emocionada junto a ella, mirando con asombro toda la galería llena de los cuadros de su hermana mayor. Avanzaron entre la gente hasta llegar conmigo. «Carly, esto está increíble», exclamó Lily, abrazándome con fuerza. «Todos están viendo tus pinturas». Me reí y le devolví el abrazo. «¿Y tú qué piensas? ¿Tienes alguna favorita?» Ella asintió con energía y señaló un cuadro en la pared del fondo, uno de los más esperanzadores. Mostraba a 2 figuras femeninas de diferente altura, caminando de la mano hacia un amanecer. «Ese. Somos nosotras, ¿verdad? Tú, yo y mamá». «Y sí, así es», le confirmé, conmovida de que hubiera entendido el simbolismo.
Mi mamá dio un paso al frente y me abrazó con un calor que poco a poco había regresado entre nosotras. Estoy tan orgullosa de ti, Carly, me susurró. Y tu papá también lo estaría. El último año había sido de reconstrucción, no solo de relaciones, sino de vidas enteras. Mi mamá y Lily sí se habían mudado a Cambridge, a un departamento sencillo cerca del mío. Mi mamá volvió a dar clases de tiempo completo, reencontrándose con la pasión por la enseñanza que siempre la había definido. Lily estaba feliz en su nueva escuela, hacía amigos y empezaba a mostrar su propio talento artístico. Las consecuencias legales y financieras de los crímenes de Robert fueron un desastre complicado. La mayoría de los bienes se confiscaron o vendieron para pagar a los que había estafado. Mi mamá tuvo que declararse en bancarrota, algo duro y humillante, pero al final también liberador. Ella estaba empezando desde cero en lo económico, pero lo hacía de manera honesta e independiente. Yo, por mi parte, seguía trabajando en el Hartman Studio, aunque cada vez con más reconocimiento por mi propio arte. Esta exposición era un gran logro, una forma de decir que ya no era solo una asistente, sino una artista por derecho propio. Las pinturas se estaban vendiendo muy bien, lo cual confirmaba no solo mi talento, sino también la fuerza de los temas universales de resistencia y renacimiento que había plasmado en mi trabajo. Lo más importante era que las heridas emocionales empezaban a sanar. Mi mamá y yo continuábamos en nuestras terapias individuales y, de vez en cuando, íbamos juntas a terapia familiar. Aprendimos a comunicarnos con honestidad, a enfrentar los problemas de frente y no dejar que el rencor creciera en silencio. También aprendimos a poner límites y respetarlos. Mi relación con Lily había florecido en un verdadero lazo de cariño entre hermanas. En ella veía rasgos de mí misma a esa edad, la creatividad, la sensibilidad, la curiosidad por la vida. Pero ella estaba creciendo en un ambiente mucho más sano que el mío después de la muerte de mi papá, con una mamá presente, atenta y que la animaba a ser auténtica en lugar de tratar de moldearla a las expectativas de otros. Robert seguía en prisión, sus apelaciones habían sido rechazadas. Al principio intentó comunicarse con mi mamá, mezclando amenazas, manipulación y falsos arrepentimientos. Pero con la ayuda de su terapeuta y su abogada, mi mamá se mantuvo firme hasta conseguir una orden de restricción. Él ya no tenía presencia en nuestras vidas, aunque el daño que causó siempre formaría parte de nuestra historia. La exposición terminó con una pequeña recepción para amigos y familia cercana. Cuando el último visitante se fue, me encontré en un rincón tranquilo con mi mamá. «Tengo algo para ti», me dijo, sacando algo de su bolsa. Lo encontré cuando nos mudamos de la casa. Me entregó un cuaderno de piel, viejo y desgastado. Lo reconocí al instante, era la libreta de bocetos de mi papá, la que siempre llevaba consigo en los últimos años de su vida. Pensé que Robert había tirado todas las cosas de papá, dije, pasando mis dedos sobre el cuero suave. Lo intentó, admitió mi mamá, pero alcancé a esconder algunas cosas especiales. Esta es una de ellas. Debí habértela dado hace años, pero Robert no lo hubiera permitido. Y ya lo sé, mamá, la interrumpí suavemente. Ella asintió con tristeza. Lo siento, Carly, por eso y por tantas otras cosas. Lo sé, mamá. Y te perdono. Las palabras ya no me costaban trabajo, salían naturales, sin miedo ni duda. El perdón había sido un proceso, algo construido día a día con hechos, con esfuerzo constante y un cambio verdadero. Abrí el cuaderno y empecé a hojearlo. Estaba lleno de los dibujos de mi papá, paisajes, detalles arquitectónicos, retratos rápidos de la gente que encontraba. Y casi al final, había una serie de bocetos míos cuando era adolescente, sentada en mi escritorio de dibujo, concentrada en mi trabajo. Al lado de uno de esos bocetos había escrito, Carly a los 15. Ya más talentosa que su viejo. El mundo conocerá su nombre algún día. Las lágrimas me nublaron la vista. Nunca dejó de creer en mí, susurré. Yo tampoco, dijo mi mamá en voz baja. No de verdad. Incluso en lo peor, atrapada en la manipulación de Robert, siempre hubo una parte de mí que sabía quién eras en realidad. Solo que la perdí de vista por un tiempo. Esa noche, cuando la recepción terminó y la galería quedó vacía,
Me quedé un rato más para darle una última mirada a mi exposición antes de que retiraran las piezas al día siguiente. Muchas pinturas se habían vendido, pero algunas regresarían conmigo, recordatorios permanentes de este capítulo de mi vida. Pensé en el camino extraño y doloroso que me había traído hasta aquí. En aquel mensaje de texto que parecía la peor traición, pero que en realidad fue el inicio para descubrir la verdad. En el correo urgente del abogado que empezó a desenredar la red de mentiras de Robert. En el valor que mi mamá tuvo para enfrentar su parte y comenzar el trabajo duro de recuperarse a sí misma. Pensé también en lo que significa un hogar. Entendí que no siempre es un lugar físico, sino un estado interior. Por años lloré la pérdida de mi casa de la infancia, no solo por la construcción en sí, sino por la seguridad y el sentido de pertenencia que representaba. Ahora comprendía que un hogar se puede reconstruir, que lo llevamos dentro y lo creamos en nuestras conexiones con los demás. Mi celular vibró con un mensaje de mamá: Lily ya está dormida. Estoy muy orgullosa de ti, Carly. Hoy fue una prueba de tu talento y tu fortaleza. Te quiero. Sonreí al responder: yo también te quiero, mamá. Nos vemos mañana para comer. Un intercambio simple, el tipo de cosas que pasan entre madres e hijas todos los días. Pero para nosotras significaba algo profundo: recuperar lo perdido, reconstruir una confianza que parecía rota para siempre. Claro que el camino no había terminado. Habría días difíciles, momentos en que dolerías viejas volverían, nuevos retos que enfrentar. Pero ahora lo haríamos juntas, con honestidad y valentía, con un compromiso con la verdad que no volveríamos a soltar. Y tal vez esa era la lección más grande, que incluso después de las traiciones más devastadoras, la sanación sí es posible. No con magia ni con perdones fáciles, sino con el trabajo diario de enfrentar la verdad, poner límites y elegir el valor en vez de la comodidad. Reconociendo que la gente puede cambiar si de verdad quiere, pero que ese cambio exige aceptar el daño hecho y demostrar con hechos que se puede hacer mejor. Al apagar las luces de la galería y salir al aire fresco de la noche, sentí una paz que no había sentido en años. Ese mensaje que una vez me dijo que ya no tenía un hogar, había sido solo una de las tantas mentiras de Robert. Yo sí tenía un hogar. No en una casa con cerraduras que se pudieran cambiar, sino en las conexiones que había reconstruido, en la verdad que había defendido, en la versión auténtica de mí misma que había recuperado. ¿Tú has vivido alguna traición que en su momento parecía imperdonable? ¿Cómo encontraste tu camino para salir de ahí? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Y si encontraste sentido en mi experiencia, dale like a este video y suscríbete a mi canal para más relatos sobre fortaleza y sanación. Recuerda, a veces los mensajes más dolorosos son el inicio de nuestras transformaciones más grandes. Gracias por escucharme, y que encuentres fuerza en tus propias reconstrucciones.